El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Hoy vamos a hablar de la bendición que trasciende. Diga conmigo, la bendición que trasciende. La bendición que trasciende. Creo que algunos apenas están entrando en el fuego del Espíritu Santo. A ver si tomamos aire y decimos la bendición que trasciende. Ahora sí, 1, 2 y 3. La bendición que trasciende. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. ¿Cuántos quieren esa bendición en su vida, en su familia? Pues le cuento que esa bendición, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios opera a través de ello. Dios opera trayendo bendición en sus hijos, en su pueblo, y vamos a hablar de esa bendición a la luz de la palabra. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 24, vamos a leer esa palabra. Génesis capítulo 14, del verso 17 al 24 de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta el 24, dice entonces 21 en adelante. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, la parte de los varones que fueron conmigo, Arner, Escol, Manre, los cuales tomará su parte. Gloria al Señor. ¿Cuántos leyeron con nosotros esa palabra? Está en un contexto en el cual este personaje central allí es Abraham. De hecho, mire, todavía no le ha sido cambiado el nombre. ¿Sabía usted que a este varón que Dios lo llama de una tierra pagana, Ur de los Caldeos, para ir a una tierra que él no conoce, pero en la cual Dios le promete bendición, le promete que va a estar con él? Incluso comienza a decirle que de él va a salir naciones y pueblos, incluso reyes van a salir de sus lomos. ¿Cuántos han escuchado esa historia de Abraham? Pero aquí todavía no se llama Abraham, se llama Abram. Sin embargo, dice la palabra en el verso inicial que leíamos, 17, que cuando él volvía de la derrota de Kedorlaomer, él no venía como derrotado, él venía como vencedor. Aló. Él venía de tremenda victoria, él venía de tremendos logros que alcanzó, porque su sobrino Lot había sido llevado como rehén de guerra, su familia, más personas, incluso bienes y riquezas, dice la palabra de Dios en versos anteriores. Y Abraham va a pelear para liberar no solamente a su sobrino y su familia y los bienes de su familia, la familia de su sobrino Lot, sino de más personas. Y él viene feliz y contento, así como cuando usted viene de una victoria grande. Haga cara como que viene de una victoria grande. Eso, así mismo. Como que usted viene celebrando y usted dice: ay, me fue súper bien. ¿Cómo le fue en este día, mi amor? Mi amor, si le contara, súper bien, estoy feliz. Aló. Así, haga cara de como que a usted le fue bien. Y así, con esa felicidad, venía de derrotar a un enemigo o a un adversario. Venía en tremenda victoria, yo me imagino celebrando. ¿Cómo venía este varón Abraham? Con un botín. Había liberado gente, feliz porque su sobrino ya no estaba cautivo. Entonces él viene quizás en celebración y con ganas de llegar a la casa, llegar a su gente, llegar a su lugar donde él habitaba. Pero dice que cuando él venía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, le salió el rey de Sodoma, semejante personaje, a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero también dice la palabra de Dios que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hay alguien que viene cuando nosotros venimos de esas tremendas victorias. Él ya podía decir a Abraham: vengo de una tremenda bendición, ya mejor dicho me la gané. ¿Sí?
me gané la lotería. Le pegué al gordo, pero no al vecino, o sea, ¿sí me hago entender? Venía en victoria, venía en bendición, venía celebrando, venía contento. Pero ahora viene un momento decisivo que es al cual todos los cristianos y creyentes nos encontramos. Y es cómo o a quién vamos a honrar en medio de nuestras victorias, en medio de nuestras celebraciones, en medio aún de la bendición. Porque hay gente que llega de capa caída y en medio de derrota a Cristo, a la iglesia. Y llega para ser restaurado, para ser levantado, para ser prosperado, porque viene en bancarrota, viene con problemas en el hogar, viene con tristeza, con mucho dolor, angustias, temores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es levantado por Dios. Pero allí también vamos a ser probados. Yo no sé si usted alguna vez escuchó que no solamente en la dificultad somos probados, en la abundancia y en medios de victoria, en medio de estar en la gloria, también vamos a ser probados. ¿Aló? Sí. Y a veces la victoria y la gloria y esos grandes logros demuestran realmente quién somos en nuestro corazón. Porque allí cuando no hay nada, cuando hay hambre, cuando la nevera está vacía, cuando los ratones están comiendo las uñas en la alacena, ahí la persona puede decir: Dios mío, ayúdame, Señor, y clama y se tira al piso. Pero también cuando la alacena está a reventar, cuando la nevera también, hermano, hay que ponerle una manguera para que no salgan los pescados, los pollos y los... ¿Cuántos están aquí todavía? Hola. Este varón venía de una tremenda victoria, pero le salen dos tipos de reyes. El del Sodoma, ¿sí?, que tiene que ver con el pecado, lo pagano, y con un rey que no hizo nada por su pueblo, pero simplemente ahora viene como querer cobrarse sus derechos y querer aún llevarse la gloria. Pero también le sale Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y que a diferencia del rey de Sodoma, este trae en su mano pan y vino, señal de comunión, señal de relación. Y es que en las más grandes victorias, levante su mano al cielo, en las más grandes avances que usted tenga y logros que Dios le ha dado y le va a dar, Dios quiere que tú y yo entendamos a quién damos la gloria, a quién debemos honrar, a quién debemos alabar. ¿Quién puede darle un fuerte aplauso al Rey de Gloria, Jesucristo, el Señor? Y vemos un varón que hace un ejercicio que luego se va a convertir en una práctica del pueblo judío, el pueblo de Israel, que trascendió más allá del tiempo y la era de los patriarcas, va a través de la ley y llega hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Y es que este varón, Abraham, honró al Señor. Y dice el versículo 21, dice la palabra del Señor, 20: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, todavía no es Abraham, los diezmos de todo. Este hombre sabía a quién debía honrar. Este hombre sabía a quién debía darle la honra por la victoria que había acabado de obtener. Y el pueblo de Dios hoy día tenemos que ser entendidos en los tiempos y tener la revelación. Porque la bendición que trasciende es la bendición que es fruto de mi obediencia. Pero antes que la obediencia, porque en ley es que se va a hablar de los efectos de la obediencia, de las consecuencias o beneficios, mejor, de la obediencia. Porque en la ley vienen mandamientos y la obediencia a esos mandamientos pues trae bendición. Pero en este caso fue un hombre que antes de existir la ley ya le estaba dando a Dios de todas sus victorias la 10ª parte. Y la bendición, míreme acá, la bendición que trasciende tiene que ver con la honra que yo le doy a Dios. Se lo repito, la bendición que va a trascender en mi vida tiene que ver con la honra que yo constantemente le doy a Dios. Yo no sé si usted hoy ha tomado en su caminar con Dios la decisión de honrar al Señor constantemente. Hay gente que inicia con toda, pero a mitad del camino se detiene. Cuando se pone a mirar o a escuchar incluso doctrinas que no están conforme a la palabra de Dios y se desenfoca del propósito de Dios. Pero déjeme decirle una cosa en esta mañana:
Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Y no solamente es la bendición de decirle a usted, Dios te bendiga. No hablo en esta mañana, a lo que me refiero en esta hora es bendiciones materiales también. Bendiciones que se van a desatar en tu vida, en tu familia. Alguien tiene que creer esto, recibirlo en el Espíritu, recibirlo por la fe en esta mañana. Bendiciones en tu casa, bendiciones en tu empresa, bendiciones en tus negocios, bendiciones en tus finanzas. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Gloria, Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Está maravilloso esto de la bendición que trasciende, porque si nosotros miramos la bendición de lo que es darle a Dios, mire con nosotros en Malaquías capítulo 3 versículo 10 en adelante. Malaquías capítulo 3 versículo 10. ¿Cuánto llegamos? Dice allí: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso dice Dios. Y mire qué dice el Señor: y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Cuando nosotros honramos a Dios, como lo hizo Abraham, porque mire, Abraham era un hombre riquísimo, dice la Escritura. Y en Hebreos capítulo 7, se lo dejo como referencia bíblica, nos narra la misma historia. ¿Qué pasó cuando Abraham venía de esa tremenda victoria? Y nos habla de que Abraham, cuando vio a Melquisedec, reconoció en su espíritu que ese Melquisedec era tipología del Señor Jesucristo, porque en Hebreos capítulo 7 nos afirma que ese Melquisedec era realmente el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿ok? Y hay algo maravilloso que uno ve allí, porque Abraham tiene revelación a quién debe entregar los diezmos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué se lo digo? Porque hay personas que a veces no le dan a Dios el diezmo, ¿cierto? Pero viene la enfermedad, viene un robo, viene un accidente, viene cualquier otra cosa que a veces se lleva más del 10%. Pero vemos aquí que el Señor dice: traiga los diezmos y pruébeme. En lo único en lo cual Dios le permite al ser humano que lo pruebe es en esto. ¿En qué dice Dios que el ser humano lo puede probar? Dice en que si traemos los diezmos, Él va a abrir los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que ha caminado bajo cielos cerrados. Hay gente que ha recibido la bendición como en un gotero. El deseo de Dios no es solamente abrir los cielos, sino que dice, sino que os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dígale a su vecino: Dios te quiere bendecir sobreabundantemente. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere bendecir sobreabundantemente. A mí me agrada Abraham, porque cuando Abraham ve a Melquisedec, Abraham ya es un hombre riquísimo, pero cuando Abraham presenta los diezmos, la Biblia dice ahí en Hebreos 7 que el mayor iba a bendecir al menor. Abraham reconoce: yo puedo ser muy rico, yo puedo ser un patriarca, a través de mí se puede haber creado una gran nación, pero necesito la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque en en Proverbios me dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele ese buen aplauso a Dios. ¿Cuántos quieren seguir recibiendo más bendición? Mire lo que sigue diciendo la palabra. Sigue diciendo: y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Es otra bendición. Te va a abrir las ventanas del cielo, va a derramar bendición hasta que sobreabunde, y va a reprender por ti al devorador.
sea enfermedad, sea hurto, sea escasez, sea miseria, sea la crisis financiera de Colombia, de América Latina o del mundo, no te va a tocar. Amén. Porque la bendición de Dios te va a guardar, te va a proteger. Gloria y Dios reprenderá por ti al devorador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este tipo de devorador, hermano, escúcheme eso, este tipo de devorador no se reprende solo con ayuno o con oración o con guerra espiritual. Según la palabra, este tipo de devorador lo reprende es Dios. Cuando el hombre trae sus diezmos a él. Y luego dice, como si fuera poco, ¿cuántos quieren más bendición? Amén. ¿Quiere un combo agrandado? Miren lo que dice el versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor. Y todas las naciones os dirán bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? 3 veces bendito, 3 veces dichoso. Dice, las naciones te dirán bienaventurado. Y dice que serás tierra deseable. Levante su mano. Aleluya. Si usted es un empresario, si usted es un hombre de negocio, si usted hace algún producto, si usted ofrece algún servicio, porque declaramos en el nombre de Jesús que aunque haya más gente en ese gremio, Dios te hará a ti tierra deseable en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Señor. Recíbalo. Aleluya. En el nombre del Señor. Ahora, si usted tiene un poquito de duda, diga fuera duda en el nombre de Jesús. Diga cancelamos toda duda. Pero si usted quiere documentarse más, vaya a Google, vaya a YouTube y pregunte por qué Israel, que es más pequeño que el Valle del Cauca, y estamos hablando de un país. Y vaya, porque hace poco salió una imagen de Israel y sus amigotes, mejor dicho, sus enemigotes que tiene alrededor, que son los árabes, ¿cierto? Y mostraron en rojo el mapita de Israel, que hace tiempo era más grande y que según la promesa bíblica, porque la Biblia habla de los linderos del territorio de Israel, era más grande, pero los benditos otros se han querido quitarle y quieren es que desaparezca. Pero los otros países alrededor son grandísimos y sin embargo lo que desean es esa tierra. No sé si usted ha oído esa palabra, no, pero ha oído ese documental, esta información que le estoy compartiendo. Entonces en Israel, por si le cabe dudas, se cumple esa palabra. Ellos son tierra tan deseable que hace años, hermano, Israel es nación desde el 48 aproximadamente, ¿cierto? Pero hoy en día es uno de los mejores productores de cítricos del mundo. En un desierto donde ellos han creado o han desarrollado una tecnología de sistemas de riego, de cultivo especializados, donde no desaprovechan ni una pizca de agua, pero también la tierra y muchas cosas más. Y cualquiera diría, oh, es que la inteligencia de esos judíos es tremenda. No, las promesas que se desatan por causa de que ellos honraron a Dios desde sus padres, desde Abraham, Isaac, Jacob y todos los descendientes desde esos tiempos del Antiguo Testamento, honrando al Señor, honrando a Dios. La bendición ha trascendido por generaciones. Y cuando en un hogar, en una familia, no solamente se ama a Dios y se canta y se ora y se ayuna y se vigila y se alaba a Dios, sino que se le honra a Dios con los bienes, la bendición va a trascender a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Dios va a hacer maravillas, porque la honra que tú le das a Dios hoy día, eso va a alcanzar a tus generaciones. Alguien puede decir amén, amén. En este lugar, aleluya. Y hay algunas corrientes por allí y hay algunas personas que se atreven a decir, pero eso de los diezmos es hora de la ley. Eso ya no hay que aplicarlo en el Nuevo Testamento. Ay, ¿y con quién viene el tiempo de la gracia y se activa el Nuevo Testamento? ¿Con quién? Con el Señor Jesús, ¿verdad? Yo quiero que usted vea lo que Jesús dijo en referencia al diezmo, para que se caiga ese mito y esa mala doctrina que anda por ahí circulando. ¿Por qué? Porque mire, hermanos,
Mire todo lo que Dios ha dicho que va a traer bendición cuando una persona diezma. Y hay gente, y hay iglesias, y hay doctrinas por ahí erradas que andan diciéndole a las personas: no, eso fue de la ley, ya no estamos en la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Pues en tiempo de la gracia, mire las palabras de Jesús, porque nosotros no seguimos lo que dice un hombre, seguimos a Jesucristo. Amén. Y nos importa lo que diga ¿quién? Jesucristo. Y miren lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Atienda estas palabras que siguen. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Diezmar. Él les está diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Quiénes eran esos? Los religiosos de la época. Ellos guardaban la ley según ellos rigurosamente, ¿sí? Y ellos guardaban esa ley del diezmo. Y Jesús les dice: ay de ustedes que diezman esto, esto y esto. Y el Señor dice: no deberían hacerlo. Eso dijo Jesús. Mire lo que dice: esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. que es aquello que no debe dejar de hacer la iglesia? Pues practicar lo que dice aquí el Señor: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cuántos dijeron amén? Amén. Así está en ayuno, hermano. Dígame. El primer mandamiento no es: diezmarás al Señor tu Dios. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Amén. Pero ¿cómo yo amo al Señor mi Dios? Con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Con todo amamos a Dios. Y en Proverbios capítulo 3 versículo 9 en adelante, uno de los hombres más ricos que pisó esta tierra, Salomón, dice: honre al Señor con sus bienes. Uno ama a Dios con todo el ser, pero uno lo honra, no solo con los labios, no solo cuando canto, no solo cuando hago esto, cuando hago aquello, sino también cuando con mis bienes yo le digo: Señor, tú eres primero. Le vamos a dar un consejo con mucho cariño. Cuando usted vaya a presentar sus diezmos al Señor, priorice ese diezmo al Señor. ¿Qué quiere decir? Que antes de que usted diga: este dinero es para esto, este dinero es para aquello, usted primero diga: primero Dios. Porque si usted pone primero Dios, Dios dice: primero mi hijo. Algunos no están muy convencidos, pero gloria a Dios por los 10 que sí. Si usted pone primero a Dios, Dios dice: primero mi hijo. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho en su palabra en el libro de Samuel: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Si usted y yo empezamos a practicar esto que no es de la ley, por eso se llama la bendición que trasciende. Jesús la habla en el Nuevo Testamento. Ahora, si en Hebreos 7 nos dice que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, Melquisedec es tipología de Cristo. ¿Cristo está ubicado en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, lo cual quiere decir que es lícito hasta el día de hoy, como hijos de Dios, presentar nuestros diezmos al Señor, para que esa bendición que trasciende venga a nosotros y venga a nuestra descendencia, en el nombre poderoso de Jesús el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese buen aplauso al Rey de Gloria. Fuerte, ¡Aleluya! arriba de su cabeza, gloria al Señor. Me estaba acordando, mientras que hablaba mi esposa, el viernes atendí unas personas, una familia o parte de esa familia, y me contaba la persona y me decía: pastor, mi esposo no estaba como tan metido con Dios, y entre otras cosas él no estaba de acuerdo con lo que hay que darle al Señor. Pero ¿cómo le parece? Nosotros llegamos de una ciudad de aquí de Colombia a vivir acá a Cali hace poco, un año más o menos, y veníamos sin saber qué hacer. Y
el Señor nos entregó una ferretería. Y ahora el Señor nos ha bendecido, pero Él vino a un servicio hace unos meses atrás y usted tocó algo sobre lo que era la honra para Dios y darle a Dios lo que es de Dios. Y Él salió con la convicción que le dio la palabra, que le dio el Espíritu Santo, y comenzó a honrar a Dios. Y ahora estoy viendo a ese hombre juicioso, preocupado, siempre primero en honrar al Señor. Y Dios nos ha bendecido. Pasamos por crisis, pero ahora tenemos esa promesa que Dios está ahí, que Dios está luchando, está peleando por nuestros bienes, por nuestra economía, y nos está dando la victoria. Un testimonio fresquecito, unas personas que atendí el viernes aquí en consejería y estaban testificando. Y yo sé que hay muchas personas que puedan hoy llegar quizás a dar testimonio de lo que es honrar al Señor. Amén. Si usted ve en la historia de la humanidad, incluso la historia reciente, porque hablamos de Abraham, que era rico, pero Dios lo honró cuando honró al Señor. Llegó a ser otro tipo de personas en la historia reciente, incluso del cristianismo, obviamente, que honraron a Dios. Dios les prosperó de una manera impresionante. Claro que sí, vamos a ver algunos de esos ejemplos de personas actuales, de la historia actual, que honraron a Dios con sus diezmos y que usted va a reconocer cómo fueron enriquecidos y prosperados por el Señor. Guillermo Colgate, un hombre que entendió lo que era honrar a Dios. Me llamó la atención la historia de este hombre. Escúcheme, míreme acá. Era un hombre que llegó como inmigrante a Nueva York y trabajó en una fábrica muy pequeña de jabón en Nueva York. Pero luego su socio muere y él finalmente llega a ser el dueño de esa pequeña fábrica, y Dios comienza a darle ideas, inmigrantes ingleses que llegan a Nueva York, y Dios comienza a prosperarlo de tal manera, pero la prosperidad tiene que ver con que él honra al Señor y comienza a honrar y se propone cada vez darle más al Señor. Este hombre, además de que daba el diezmo, apoyaba las misiones de manera tan tremenda, porque de Estados Unidos en los años pasados, 50 por allí, en los años 50 hacia atrás, salieron muchos misioneros a conquistar nuevos campos blancos, a predicar la palabra de Dios. Y en esos lugares, míreme acá, resulta que los misioneros iban, y este hombre era el que les proveía de todos los esta empresa de los productos de aseo personal para muchos misioneros y hacer esa obra, pero daba el diezmo al Señor y comenzó no solamente a dar a Dios el diezmo, sino que luego el 20, el 30 y llegó a dar hasta el 50% de sus ganancias. Dijo: enriquéceme Dios, dame prosperidad, dame bienes, pero que tengan que ver para ayudar a la predicación del evangelio. Otro ejemplo es Henry Clark. ¿Usted ha oído de avena Quaker? ¿Alguna vez usted tomó avena Quaker? ¿Sí? Porque la avena se le nota. Se le nota, la avena se le nota. Mire, un señor allí, ¿cierto? Blanco, con una cabellera blanca, ¿sí? Que es la figura de esa marca. Pues resulta que este señor también fue tan prosperado que Dios lo llevó a niveles de bendición, que es de los millonarios, archimillonarios de los Estados Unidos. Ya no existe, pero su descendencia sigue controlando mercados mundiales. ¿Pero por qué? Porque fueron personas que honraron al Señor. Claro que sí. Creo que ya tenemos el video listo. Es la historia de John Rockefeller. Un hombre que fue diezmo, el primero, ¿no? Ya de su descendencia, vamos a ver, pero miremos esta historia bien interesante. El primer multimillonario de los Estados Unidos dijo una vez en una entrevista: sí, yo doy el diezmo, y me gustaría contarles cómo comenzó todo. Desde niño yo tuve que comenzar a trabajar para ayudar a mi mamá. Mi primer salario era de $1.50 por semana. Después de la primera semana de trabajo, llegué a casa con 1,50. Mi madre, colocando el dinero en su regazo, me dijo que ella quedaría muy feliz si yo diese la 10ª parte de aquel dinero para el Señor. Yo lo hice, y a partir de aquella semana, hasta hoy, yo he diezmado cada dólar que Dios me confió. Y yo quiero decir, si no hubiese dado el diezmo del primer dólar que gané, yo no habría dado el diezmo del primer $1.000.000 que gané. Diga a sus lectores que enseñen a sus niños a dar el diezmo, y ellos van a crecer
y ser administradores fieles del Señor. Él comenzó a dar el diezmo aún cuando niño y se tornó en uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad a través de la industria del petróleo. Él viene de una familia pobre y de un padre ausente, pero su madre le enseñó a lanzar una raíz de fidelidad que aún hoy trae prosperidad para la familia Rockefeller. La fortuna, en 1937, cuando murió, era de 760.000 millones de dólares. Actualizados a los días de hoy, es más de 12 veces la fortuna de Bill Gates. Ser fiel no es poco, es una prueba de carácter. Antes de dar mucho a alguien, usted prueba el carácter de aquella persona, observando su comportamiento en lo poco. Así como Dios dio el petróleo para Rockefeller, Él quiere dar fuentes de riqueza para sus hijos. Hay muchos tesoros aún para ser descubiertos, ideas millonarias, oportunidades. Pero es claro, Dios os dará a los fieles y diligentes. Qué buena enseñanza, ¿sí o no? Es de nuestra historia contemporánea y llama mucho la atención cuando él dice, si yo no le hubiera dado a Dios el diezmo del primer dólar que gané, tampoco le hubiese podido dar el diezmo del primer $1.000.000 que gané. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es fiel en lo poco, entonces califica para que Dios lo ponga en lo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. Lo que es Guillermo Colgate, Henry Clark y John Rockefeller ya no están, pero sus industrias, su economía sigue, su familia, y dan empleo a muchísima gente. Pero hay un señor que todavía está vivo y me llamó mucho la atención, y es David Green. Este hombre es el creador de Hobby Lobby. Es una empresa, una cadena de almacenes en los Estados Unidos, que quién iba a pensar, comenzó con artesanías, vendiendo artesanías, ¿cierto? Pero este hombre es un hombre que abiertamente, ¿sí?, dice primero Dios y hay que honrar al Señor. Este hombre es un hombre millonario, billonario, dice la historia o la biografía en este momento en los Estados Unidos de América. Y hay gente que piensa, no, esa gente, mucha gente nació con plata y nació con riquezas y así mueren y esas riquezas nunca se les va a acabar. La mayoría de estas historias, porque hay más, aquí hay solamente 4, son de gente que nació pobre, gente que nació como inmigrantes, llegaron a tierras extrañas, pero era gente con principios y valores y con ese honra y reverencia al Dios de Israel, al Dios todopoderoso de la palabra, al que le habían creído. Y me llamó la atención de este señor, el creador de Hobby Lobby, que dice él, primero Dios en todos los sentidos. Y su marca iba en crecimiento y tiene muchísimos, maneja casi que el mercado de todas estas marcas, como lo que es Home Center o como lo que tiene que ver con estas marcas que venden artículos y muebles para el hogar, decoración, todo eso que es una cosa impresionante como se mueve hoy por hoy, la decoración. Pues en los Estados Unidos este hombre es un hombre que le dijo a sus trabajadores, tomó la decisión de no abrir los domingos. ¿Cómo la ve? Cuando los domingos usted ve que la gente es que sale a mercar, a comprar, que le falta esto, que tiene que cambiar la cortina, tiene que cambiar el mueble, que tiene que arreglar no sé qué, y tiene no sé cuántos miles de empleados en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso tiene que ver, él dice, porque el domingo es el día del Señor. Y yo quiero que mis empleados vayan y dediquen el domingo a buscar de Dios y a su familia. Y la gente le dijo, y los demás, y hasta la competencia le dijo, ahora sí va para la quiebra, este se volvió loco, este va a ser el... No, resulta que cuando él tomó esa decisión, habiendo honrado a Dios y sigue honrando al Señor con los diezmos de esa gran compañía, es una de las que más venden y están en la cúspide dentro de lo que son esas marcas. Porque es gente que ha decidido honrar al Señor, Amén, he decidido darle a Dios lo primero. Y cuando tú le das a Dios lo primero, cuando tú pones a Dios de primero, Dios te pone primero a ti, en el nombre Amén. de Cristo Jesús. Serás tierra deseable. Dele ese aplauso al Señor nuestro Dios.
Y sabe, le damos gloria a Dios porque nuestra congregación, no sé si usted lo sabe, pero aquí en nuestra congregación hay una intercesión 24/7 que día y noche estamos orando por usted, por su casa, por su familia. Y créame que si este mensaje no fuese de bendición para nosotros, no lo estaríamos tocando el día de hoy. Pero porque es bendición para nuestras vidas, por eso se lo compartimos. Muchas personas ya estamos practicando este principio, pero para usted que aún no se anima, permítanos leerle Génesis capítulo 28, versículo 18. Génesis capítulo 28, versículo 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, escuche lo que dijo Jacob: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mire qué tremendo este Jacob. Jacob es el nieto de Abraham. Mire, lo del diezmo está antes de la ley, porque Abraham y Jacob son antes de la ley. La ley viene con Moisés, ¿ok? En la ley con Moisés también se habla del diezmo, y después de la ley en el Nuevo Testamento, ya lo vimos con Jesús, también se habla del diezmo. Pero lo que me llama la atención de este hombre es que él dice: si Dios hiciere esto y esto, y créalo, Dios lo hizo. Amén. Si usted mira la historia de Jacob, aunque el suegro de Jacob fue un pillo, aunque el suegro de Jacob intentó cambiarle su salario varias veces, ¿lo ha leído en la Biblia? Aunque intentó, como se dice hoy en día y coloquialmente, darle en la cabeza, la Biblia enseña que la bendición de Dios siempre estuvo sobre Jacob. Cuando él le decía a su suegro, el suegro le decía: ok, te voy a pagar un salario, todas las ovejas que nazcan blanquitas son para ti. ¿Y qué cree? De ahí en adelante todas las ovejas nacían blancas. Entonces el suegro mira y dice: uy, no, haciendo cuentas como que me estoy dando yo en la cabeza, porque era bien terrible, era bien avaro este hombre. Y dice la palabra que entonces se lo cambiaba y decía: no, a partir de ahora todas las que nazcan manchaditas, rayaditas, serán para ti. ¿Qué cree? Empezaron a nacer todas rayadas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted ha hecho un voto de darle a Dios de lo que Dios le ha dado, Dios dice: me conviene hacer negocios con este hombre o con esta mujer. Cuando usted de palabra, cuando usted, igual que Jacob, ha tenido la revelación de quién es Dios, porque acuérdense que en este momento Jacob tiene un sueño en donde Dios se le aparece, en donde Dios le dice que va a bendecirle y le cambia, y le va a cambiar más adelante. Luego le dice que le va a cambiar el nombre, que ya no se llamará engañador, ladrón o suplantador, que traduce Jacob, sino que le dice Dios más adelante que le va a poner por nombre Israel, el que gobierna con Dios. Porque a esa posición quiere llevar Dios a su iglesia, a una posición de tanta bendición, en donde usted no solamente tiene para satisfacer sus necesidades, sino que con la bendición de Dios usted se convierte en una bendición para su familia, para sus vecinos, para la obra y la extensión del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un buen aplauso al Señor nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y serás bendición. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Tú eres bendición. Tú eres bendición. Tu casa es bendición de parte de Dios. Donde quiera que usted vaya, usted representa bendición. Pero ahora, si guardamos
ese principio que para Abraham, para Jacob, para Isaac, para esos hombres del Antiguo Testamento, antes de la ley, fue una determinación de corazón. Mire lo que dijo Jacob: y todo lo que me des el diezmo apartará para ti. La ley no existía, pero luego, entre otros pasajes, la ley habla en Deuteronomio 14, 22 al 26 de apartar de los frutos y de todo el producto que Dios nos da de la tierra, en ese tiempo ellos como agricultores, y darle a Dios el diezmo. Ellos iban a ser bendecidos. Pero ya vimos también en Mateo 23, 23 que el Señor dijo: es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y esto es un breve repaso. Terminando el repaso, en Hebreos 7, como muestra la palabra que Abraham dio los diezmos y estaba dando a un personaje, y la persona más importante que ha pisado la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Allá cuando se encontró con Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. Hay una bendición tremenda sobre tu vida que va a trascender, que hoy te ha alcanzado y va a alcanzar a tus En el hijos. nombre Levante de sus manos Jesús. al cielo. Amén. Va a alcanzar a sus nietos. Amén. Y va a alcanzar a sus bisnietos. Amén. Se En habla el de nombre de estos Jesús. hombres porque estos hombres honraron al Señor, porque estos hombres dieron incluso a algunos más de lo que el Señor pide, y la historia de estos hombres se sigue escribiendo. Tú y yo vamos a escribir una historia poderosa y de bendición, para hacer bendición al reino de los cielos, a la predicación del evangelio, a la extensión de la palabra de Dios a las naciones de la tierra. Alguien puede decir amén. Gloria En a esta Dios. hora aplauda fuerte arriba de su cabeza. Aleluya. Y dele la gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Y sobre usted que es un diezmador fiel, vamos a desatar esa bendición que dice Malaquías: que el Señor Amén. abrirá su buen tesoro, el cielo, que derramará esa bendición hasta que sobreabunde, que el Señor reprenderá por ti el devorador, que Dios te hará bienaventurado en todas las naciones. Si usted está en Colombia o si va a viajar a cualquier otro lugar del mundo, siga practicando este principio. Y usted va a ver cómo a donde quiera que vaya, las naciones le llamarán bienaventurado. Y Dios te hará tierra deseable como lo ha prometido. Y si usted tal vez no ha empezado a practicar, haga como Jacob. Dígale: bueno, Dios, yo no lo tenía claro, yo no lo venía haciendo, pero igual que Jacob, a partir de hoy, Señor, de lo que tú me des. Mire que Jacob no dijo que le iba a dar de lo que no tenía, le dijo: de lo que tú me des. Dios no te está pidiendo más, es de lo que Él te dé. Me llama la atención de ese hombre John Rockefeller cuando él dice: si no le hubiera diezmado el primer dólar, tampoco hubiese podido diezmar del primer $1.000.000. Eso es una verdad. De lo que Dios le dé. Si a usted le parece que esos 100,000 que Dios le da es mucho, y sacar 10,000 que sería el diezmo es mucho, entonces ¿cómo será si Dios te diera 1,000,000, o si Dios te diera 1,000 millones, y de ahí en adelante no sé cuánto más? Porque parece loco en nuestra cabeza que tal vez de la familia en que vengamos o de la posición social en la que vengamos nunca hemos amasado ese tipo de fortuna o de dinero, y nos parece extraño y tal vez hasta imposible que eso pueda suceder. Yo quiero decirle: no, según la palabra y la historia de muchos más que tal vez no alcanzamos a mencionar, es posible que esto empiece a ocurrirte. Pero si Dios ve fidelidad, porque Jacob dijo: de lo que tú me des. Si usted hoy le dice a Dios: de lo que tú me des, Señor, yo no lo venía haciendo, pero hoy yo voy a hacer este voto, este compromiso. No es con el hombre, no es con una persona, es contigo. De lo que tú me des, créame, se lo podemos aseverar por la palabra de Dios. El Señor empezará a darte. Él empezará, porque Él da el pan al que come, pero también la semilla al que siembra. Padre, te agradecemos Así es, en esta Señor, mañana, en nombre de Señor, Jesús, por tu palabra tan verdadera, tan real. Tu palabra, oh Dios, lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Tú nos amas tanto. Tú amas tanto a este pueblo, a los que estamos aquí, a los que ven por la televisión, a los que escuchan por la radio y han tenido la oportunidad de escuchar, recibir esta palabra, este mensaje. Nos amas tanto, Señor, y nos quieres bendecir aún más. Amén. De lo que Sí, ya Señor. hemos sido bendecidos, así como nuestro espíritu, porque tu palabra dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas
las cosas. Este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.